Capítulo 147. Una escena vista en algún lugar. 3 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial, costa de una aldea pesquera en el extremo oriental de la isla este, imperio sagrado de Asgard. Aunque una guerra dure 200 años, o aunque el mundo cambie literalmente de forma, la vida en el campo, lejos de los centros de poder del país, no cambia tan fácilmente. Por supuesto, existe el servicio militar obligatorio y los jóvenes se marchan por un tiempo, pero la mayoría sirve en unidades cercanas para tareas de vigilancia local y, tras ser licenciados, regresan para heredar el oficio de sus padres y vivir allí hasta la muerte. Aún así, como en cualquier otro país, los jóvenes se marchan poco a poco a las ciudades. La aldea pesquera se encuentra en una tendencia de despoblación, un declive lento y constante. Esa es la realidad que envuelve a esta región. Hoy la corriente vuelve a ser distinta. El capitán de un pequeño pesquero, que había echado las redes temprano tras el año nuevo, murmuró para sí mismo. No hubo nadie que respondiera. No es que el capitán esperara ser escuchado, simplemente era un barco tan pequeño que solo estaba él a bordo. Para otros podría parecer una cáscara de nuez insignificante, pero para él era el tesoro que heredó de su padre y con el que crió a sus 2 hijos. De esos 2 hijos, uno resultó ser un prodigio como nunca se había visto en la escuela de la aldea y, tras ganar una beca, se fue a la universidad en la capital imperial. El menor, siguiendo los pasos de su hermano mayor, ingresó en la academia naval para no cargar a la familia con gastos de matrícula. En resumen, no había nadie que heredara el barco. El día que él se retirara, sería el fin de la nave. Cielos, otra vez igual. Necesito al menos sacar para el combustible, si no, estaré en problemas. Murmuró mientras recogía las redes, que salían prácticamente vacías. El enero del año pasado fue igual, y le tomó 2 meses encontrar un buen caladero, pero ahora parecía que todo había vuelto a foja cero. A ver, ¿qué hago ahora? Mientras pensaba si regresar ya o buscar un poco más entre las corrientes, sintió a lo lejos un estruendo similar a un temblor de tierra y levantó la vista. ¿Aviones? Frunció el ceño al divisar unos objetos que volaban a una velocidad y con un sonido totalmente distintos a los de cualquier avión que conociera. 3 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial, sobre la isla este del imperio sagrado de Asgard. Unas aeronaves de alas de geometría variable, muy similares a lo que en la Tierra se conoce como Su-17, volaban en formación invadiendo majestuosamente el espacio aéreo de Asgard. Aunque Asgard está introduciendo equipos de Japón, Reino Unido y Estados Unidos, apenas se encuentran en la fase en la que la selección de modelos acaba de terminar. El país no tiene medios para impedir la incursión de estos jets. De hecho, ni siquiera han terminado de construir una red de alerta de radares que cubra todo el territorio, por lo que ni siquiera se han percatado de la intrusión. Como vanguardia del cuerpo aéreo embarcado de la fortaleza voladora Critias del Imperio de la Atlántida, los pilotos penetraron en el espacio continental de Asgard desde un cielo libre de cualquier obstrucción. De líder Hércules a fortaleza voladora, la formación ha entrado en espacio aéreo desconocido. Aquí Hércules 2 para líder Hércules. Hemos penetrado sobre la masa de tierra desconocida, pero no se confirma ninguna emisión de ondas de radar. Basándose en la burda teoría de que, si no hay radares ni respuesta a las llamadas por radio, no habrá problema en ocuparlo, habían sido enviados en una misión que combinaba el reconocimiento con la provocación. Como se deduce del hecho de que aparecieron de repente, el imperio de la Atlántida pertenece al mismo mundo que el Gran Ducado de Shikishima y, en teoría, debería regirse por las mismas normas internacionales. Entonces, ¿por qué eran tan estúpidamente agresivos? Se debía a que el imperio de la Atlántida, a pesar de tener un vasto territorio continental, se sostenía explotando a sus colonias, a las que delegaba toda la producción agrícola y minera. Dado que esas colonias desaparecieron de golpe y fueron sustituidas por tierras desconocidas, los altos mandos del gobierno estaban sumidos en el caos. La clase privilegiada del continente ha llevado su estatus al extremo, aunque, curiosamente, son bastante tolerantes en lo que respecta a las razas. No reconocen en absoluto la cultura de las colonias, destruyen sus religiones meticulosamente e imponen la educación y cultura de la Atlántida, permitiendo luego que los individuos más brillantes asciendan en la escala social. Es discutible si eso puede llamarse tolerancia, pero al menos no discriminan por raza. Si lo comparáramos con China, sería algo como decir que un uigur puede llegar a ser secretario general si abandona su cultura y religión. Mejor que ser un esclavo, supongo. Aquí Hércules 4 para líder Hércules. Contacto por radar. 2 objetivos ascendiendo desde baja cota. Recibido. Verificaremos.
Probablemente despegaron del aeródromo que aparecía en los datos de reconocimiento. Manténganse alerta. Hércules 4 recibido. Sigo sin detectar emisiones de radar. ¿Será vigilancia visual? Como los datos de reconocimiento eran insuficientes, no comprendían los métodos de detección del oponente. Si no tienen radar, no serán gran cosa. Bajo esa premisa simplista del Departamento de Inteligencia Nacional, se estaba llevando a cabo este reconocimiento forzoso. De líder Hércules a Hércules 2. Necesitamos fotos detalladas de las instalaciones del aeródromo. Realicen un paso a baja cota para fotografiar. Aunque no hubo una respuesta por radio, se podía sentir que todos en la formación pensaron. ¿En serio? Incluso si el nivel tecnológico del enemigo fuera muy inferior, tenían la tecnología para fabricar aviones. Eso significaba que también tendrían artillería antiaérea y ametralladoras. Incluso en otros mundos existe el concepto de que si disparas suficientes veces, alguna bala acertará. Realizar un vuelo rasante era como pedirle a la artillería antiaérea que les disparara. Sin embargo, los altos mandos precisamente esperaban que les dispararan. Es absurdo invadir el espacio aéreo y decir eso, pero su lógica era que, si eran atacados, tenían derecho a devolver el golpe. E incluso si no los atacaban, obtener fotos detalladas permitiría analizar el nivel tecnológico del enemigo. Era una operación sin pérdidas ni desperdicio, para los que se quedaban en la retaguardia. Hércules 2 para líder Hércules. Iniciando reconocimiento a baja cota. El líder del elemento Hércules 2 se armó de valor e inició el descenso. 3 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial, aeródromo de Gimle, Imperio Sagrado de Asgard. El avión enemigo ha empezado a bajar su altitud. Cálmense. Aún no se ha confirmado que sea un enemigo. El artillero y el oficial al mando gritaban alrededor de una ametralladora antiaérea instalada en la base. Teniendo en cuenta que estaban violando el espacio aéreo en formación, era obvio que eran enemigos, pero dada la situación internacional reciente, no se esperaba que nadie lanzara una incursión en esta zona, por lo que el oficial no estaba del todo equivocado al pedir cautela. El avión se acerca más. ¿Dónde están nuestros aviones? No han podido interceptarlos en absoluto. Como esta base era considerada una zona remota incluso antes de la transferencia, solo contaba con viejos cazas Lindwurm que sobraban en otros lugares. Estos aviones podrían tener problemas incluso contra los Oriase de la Alianza de las 7 Ciudades, así que contra Jets la situación era desesperante. Urk. El oficial de la artillería antiaérea gruñó, incapaz de decidirse. En teoría, Asgard tiene reglas de enfrentamiento, ROE, que dictan que primero se deben hacer advertencias por radio, luego disparos de advertencia y finalmente obligar al intruso a aterrizar. El problema era que sus propios cazas ni siquiera podían seguirle el ritmo al enemigo, por lo que no podían cumplir con el procedimiento. El avión enemigo ha dejado atrás a nuestros cazas y entra en curso de bombardeo hacia este aeródromo. Carguen munición. El oficial, presa del pánico, ordenó cargar. No obstante, las defensas antiaéreas de este aeródromo eran patéticas. Una única unidad de cañón automático bitubo de 25 milímetros. Casi era mejor no tener nada. Tenía el mismo calibre que la ametralladora antiaérea principal de la antigua Armada Imperial japonesa y un aspecto similar, pero usaba tambores de 80 proyectiles en lugar de cargadores de caja, lo que le daba un tiempo de fuego continuo algo mayor. De todos modos, como la recarga era engorrosa, el resultado era casi el mismo. Es demasiado rápido. El director de tiro no puede seguirlo. Calculen la altitud del avión. Fijen la mira en esa altitud sobre el centro de la pista. Esperen mi orden. Si el control de tiro no funciona, quedan dos opciones. La primera es disparar a ojo y por instinto. Eso requiere veteranos con un talento divino, algo que no encontrarías en una base fronteriza como esta. La segunda opción es el fuego de barrera. Apuntar a un lugar por donde se espera que pase el enemigo y disparar continuamente hasta que lo cruce. Disparamos. Podemos disparar. El artillero gritaba excitado mientras la silueta del avión crecía a ojos vistas. No. No disparen hasta que el enemigo ataque. La indecisión del comandante en el último segundo, todavía no sabían si esa decisión sería su salvación o su perdición. Fin del capítulo 147. El link a la historia del autor estará en la descripción.